Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Hernán Gómez, Carlos Bravo y Salomón Chertoriski vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. ¿Qué decir del comienzo de la nueva legislatura y de la presunta alianza del partido Morena con el Partido Verde? Después, con Fernando Belaunzarán, voy a analizar los recientes hechos de violencia en la UNAM. Y para terminar, con Mauricio Mechulam, voy a analizar la revuelta que se está viviendo al interior de la Casa Blanca, algo nunca antes visto. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a continuar debatiendo nuestro tema de esta semana. En esta ocasión, el inicio del nuevo Congreso, de la nueva legislatura, todo lo que ha ocurrido en torno al Congreso, entre otras cosas. Pues al parecer este pacto, esta negociación interesante entre el partido que tiene mayoría en la Cámara, el partido Morena y el Partido Verde Ecologista de México. Para analizar este polémico tema se encuentra con nosotros Hernán Gómez, analista político. Hernán, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Salomón Chertoriski, quien ya es oficialmente profesor del CIDE. Salo, bienvenido. Muchas gracias. Me encanta estar aquí en esta nueva etapa. En tu nueva etapa ya de académico y opinólogo. Sí. Y otro opinólogo que también tenemos que felicitar es Carlos Bravo Regidor, también profesor del CIDE, y quien comenzará este jueves a ser columnista del periódico Reforma. Carlos, hola, felicidades. Muchas gracias. Está bien, ¿no? Muy bien. A opinar. Está dura la competencia, se está poniendo dura, hombre. ¿Por dónde empezamos, Salo? ¿Cómo has visto? Bueno, mira, yo creo que el nuevo mapa político de nuestro país, que sin duda de años de fragmentación a tener una mayoría, pues hacen replantear el esquema de discusión. Pero habiendo dicho esta mayoría, pues no es una mayoría absoluta. Y creo que ahí es donde tendría que iniciar la reflexión. Pero sí tiene mayoría absoluta Morena, ya con los del Verde. El electorado le dio una mayoría relativa, pero no absoluta. Bueno, en la Cámara de Diputados hay una mayoría absoluta construida de otra forma que aquí la discutiremos. Pero a lo que voy es que el electorado también impuso una parte relevante en una oposición. Y esa oposición tiene que jugar un papel de diálogo, de concertación, pero no hay oposición, Salo. Pues eso es lo que se tiene que construir. Eso va a ser el terreno más relevante que se tendrá que construir en los próximos años. Cómo el gobierno y su mayoría congresional se conjunta y propone una agenda, y cómo son capaces de conversar, de convidar y de invitar a que esa agenda no sea solo la del grupo mayoritario, sino que verdaderamente se pueda convertir en una agenda de país, en una agenda de nación. Yo creo que ese es el gran reto, y pero lo que estamos ahorita viendo en el estilo. No tendrían por qué, pues tienen mayoría y pues simplemente usan su mayoría y a la oposición la dejan. Uno aspiraría a que sí hubiera el porqué. Y si, en efecto, pueden pasar un montón de leyes, puede haber un montón de reformas, pueden incluso hacer un ejercicio del Poder Ejecutivo que tienen real, ganado en las urnas. Pero uno aspiraría a que en un diálogo abierto, público, con evidencia, con discusión frontal, se pudiera construir una agenda nacional en donde la oposición encontrara ahora sí que los asideros para poder expresar también lo que otra parte del electorado manifestó en las urnas. Carlos, ¿cómo la ves? Yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado el tema de la oposición y por otro lado el tema de la mayoría de Morena. De entrada, con el tema de la oposición, yo creo que efectivamente en términos de la aritmética legislativa, la oposición no va a figurar. Digamos, cuando hablemos a lo mejor de reformas constitucionales, sí, porque la mayoría de Morena o la mayoría López Obradorista no alcanza, pero en el día a día del Congreso, los trámites, tiene la mayoría suficiente. Ahí la oposición no creo que vaya a figurar.
creo que la oposición puede figurar, más bien, en términos de la discusión pública, de la agenda, ¿no? Con argumentos, con propuestas, con críticas, exigencias, pero en este momento al menos no veo a esa oposición, no veo ese núcleo de masa crítica articulándose y expresándose. Veo una oposición mal en términos de la aritmética legislativa y todavía, digamos, muy vapuleada para empezar a figurar en términos de la opinión pública. Ahora, con respecto a lo segundo, yo creo que estamos observando una suerte como de elección de segundo piso. Ya tuvimos la elección, digamos, a nivel electorado el 1 de julio, que arrojó los resultados, un muy buen resultado para Morena, pero no la mayoría absoluta. Pero como es natural, dada la composición que quedó, pues hay muchos incentivos para que personas de otros partidos, prefieran ser cola de león que cabeza de ratón. Y en la integración del Congreso estamos viendo una suerte como de elección de segundo piso. Cargada, podría ser. Pues sí, es una cargada. Sin temas. En principio, no es necesariamente antidemocrática, porque estas son prácticas parlamentarias que ocurren en todo el mundo, pero sí tiene, uno se queda con la sensación, por ejemplo, respecto a la negociación con el Partido Verde, pues que hay un poco de marrullería. ¿Un poco? ¿No? Incluso ha habido abogados... un poco, estoy tratando de ser amable. No. Hay abogados que han puesto en entredicho la constitucionalidad de varias de estas decisiones. Sí. Hay sectores de la oposición que dicen que esto no se puede, que no está bien, que Morena se está aborazando. Cambiarse de grupo. Sí. O sea que hay una sobrerepresentación ya en la composición contra la voluntad del electorado. Por otro lado, la verdad es que a mí no me parece extraño, porque dado el resultado, pues todos los incentivos apuntaban a que a la hora de la hora la bancada López Obradorista iba a terminar siendo más grande que la bancada de Morena. Totalmente. A mí el tuit que me gustó más de todo esto, de nuestra queridísima Soledad Loaesa, que decía a cómo amaneció hoy el kilo de diputados. Creo que lo resume perfecto. Y compró, Morena compró 5 diputados al Verde. Yo creo que siempre en los regímenes presidenciales el proceso de formación de mayorías tiene algo de vergonzante, digamos. No son alianzas de cara a la ciudadanía, donde se presente un programa, donde el ciudadano pueda ver, bueno, acordaron esto a cambio de esto, como sucede en los regímenes parlamentarios, ¿no? Donde incluso en algunos países por ley estás obligado a publicar, bueno, hicimos este acuerdo con base en estos preceptos, etcétera. Eso no sucede en los regímenes presidenciales en general. No sucede cuando se forman mayorías en países latinoamericanos. Y no es solo México. Si uno ve Brasil, durante tú eres los años experto de Lula, de Brasil. el tipo de alianzas que tuvo que hacer Lula para gobernar, es cierto, estaba en minoría, en franca minoría. Pero lo acabó mismo siendo Néstor mayoría, Kirchner en Argentina y acabó formando una mayoría bastante sólida. Pero es poco ejemplar, ¿no? El proceso. En general son procesos que a mí, digamos, de formación de alianzas que siempre dejan un mal sabor de boca. Es decir, siempre nos quedamos con la sensación de que se hizo un acuerdo en lo oscurito, de que alguien fue cooptado, de que se compró a tal o a cual. Y creo que Morena, de alguna manera, está haciendo política en ese marco y que es la realidad política del país y de nuestro sistema presidencial. Y sí, obviamente a mí la alianza con el Partido Verde no me gustó, no es algo de lo que me pueda sentir, por ejemplo, orgulloso, ni mucho menos. Pero tampoco sí quiero tomar una distancia de este discurso que ya quiere ver el fin de la Cuarta Transformación por la alianza con el Partido Verde y empezar a decir, esto es la prueba de que nada va a cambiar, todo sigue igual. Digamos, yo creo que fueron un poco ingenuos quienes creyeron que López Obrador no iba a llegar a hacer política real en un país donde se hace política real. Y creo que lo que está pasando... A ver, pero aquí el tema... Yo sé que prometió no mentir y no matar y no robar, el que trajo el discurso de la moralidad a la política y que resultó muy popular, hay que decirlo, fue López Obrador diciendo que ustedes iban a hacer las cosas diferentes. Yo no soy afiliado a ningún partido, pero simpatizas, digamos. Simpatizo, pero no creo que sea el fin de la moralidad ni de la ética en la política. Es un tropezón serio. Creo que Morena tiene que explicar a la ciudadanía cuál es el rédito o el beneficio social de una alianza de este tipo. Me parece que sí nos debe a toda la ciudadanía una explicación, pero creo que hay que colocarse en su justa dimensión. Esto se inscribe en una estrategia muy amplia de formación de mayorías, que por cierto,
está siguiendo el libreto del Frente. Es lo mismo que estaría haciendo el Frente y es lo que propuso el Frente. Aliémonos entre los que pensamos diferente y tenemos agendas diferentes. Es lo mismo. El fin justifica los medios. Quizás ustedes lo edulcuraron mejor, dijeron, lo vamos a hacer en torno a un programa común y bla, bla, bla. Pero yo creo que es eso, Hernán. Yo Pero creo que eso es lo que un se poco de antoja. blabladería. Yo coincido contigo en que no podemos ser ingenuos a la práctica política para formación de mayorías. Quiero insistir con lo que iniciaba. Se antoja que en el país logremos esta conversación que permita agendas. Mira, ahora viene una buena oportunidad para ver esa discusión, porque vamos a pasar de la primera etapa de formas y de algunas presentaciones de iniciativas, algunas sustantivas, algunas verdaderamente testimoniales, sin trascendencia, testimoniales, pero vamos a la discusión presupuestal. Sí. Y creo Ahí que esa sí llevará a manifestar la visión que se tenga en los diferentes espacios, los diferentes grupos del país. Porque por un lado se va a estar buscando los recursos necesarios para poder empujar los 25 proyectos prioritarios que presenta el presidente electo, y al mismo tiempo los grupos de oposición tratarán de manifestar si están de acuerdo o no en el manejo que se le haga a la ley de ingresos y al esfuerzo presupuestal para gastar en las prioridades que tenga este gobierno. Creo que el periodo de la discusión presupuestal hasta el 15 de diciembre que se tenga que presentar nos va a dar pie a una discusión que ojalá, sí, entendiendo Pues la yo parte creo de que política real, que nos lleve a poder avanzar en lo que buscamos como país. Pero este país tiene necesidades profundísimas. A diferencia Ojalá del ahí pasado esté la en discusión. que, Salo, en que pasaban los presupuestos por consenso, porque había todo un tema de formación de mayorías y de transacciones ahí dentro del Congreso. Yo creo que lo que va a hacer Morena, ya que tiene más de 250 diputados, es pasar los sellos, ¿eh? Vamos a ver. Vas a ver. Va a ser muy interesante. Yo creo que esta movida de jalarse a los del Verde es para decir, Vamos el a ver presupuesto cómo- se mueve. Y no solo el lo voy a hacer presupuesto, yo Pero que y a ahí- los otros ahí se los va a viene dejar ya- fuera. ahí Yo viene creo que ya por ahí. el papel Sí. de la oposición, que en efecto puede llegar y probablemente sea de conciencia, Sí. testimonial, de argumentación, de debates. Pero en la va a perder tribuna. los votos. Va a perder los votos. Así es. Pero ahí empieza la discusión Totalmente. pública argumentada que puede ir generando una agenda que nos enriquezca en la conformación de las necesidades del país. Nada más, yo creo que no Sí. es solo para la discusión del presupuesto, Leo. Yo creo que la mayoría que ya constituyó sí, Morena es todo. para la gobernanza Para todo. de la Cámara. Sí. ¿No? Eso es muy importante. Sí, o sea, Porque yo creo- va a controlar todos los órganos. Y creo que eso es lo que hace en parte órganos directivos, ¿no? tan difícil de explicar públicamente para Morena la alianza con el Verde, porque es una alianza que no tiene realmente esa agenda a la que estamos, digamos, de la que hablabas tú, como de, bueno, yo te doy esto, tú me das esto, a mí me interesa esta posición o este tema, invertir en tal, porque aquí es simplemente un tema de, dame estos 5 y te paso la licencia para el gobernador de Chiapas, que tiene además este otro rebote que me parece muy importante subir a la discusión, que es el rostro que empieza a adquirir a nivel local en ciertos estados la coalición López Obradorista. El rostro en Chiapas es Manuel Velasco. Totalmente. El rostro en Morelos es Cuauhtémoc Blanco. Sí. Cuando construyes una coalición de carpa tan amplia, pues este tipo de personajes empiezan, digamos, a surgir y empiezan a generar los costos para el líder de la coalición, en este caso López Obrador, pues que generan ese tipo de personajes. Cuauhtémoc Blanco se está peleando ya con la dirigente de Morena, porque ella dice que este señor no sabe hacer política, solo fútbol. Sí. Pero bien que Morena aprovechó el prestigio que tiene este futbolista para hacerlo su candidato. No, perdón, pero está aprendiendo Cuauhtémoc, que es rápido. O sea, porque él se está comprando también sus diputados. Bueno. ¿Cuál Morena compró los diputados del Verde? En el fondo- o sea, están haciendo lo mismo. Yo creo que en el Jacob fondo ese es el Polensky se tema. está quejando de lo mismo que hace Cuauhtémoc Blanco, que ellos hicieron en la Cámara Federal. Pero o sea, a mí me parece Porque bien en el fondo interesante la esta idea de la formación de política mayorías real. es parecida en todas partes. Claro, por eso. Pero, pues sí. pero No, cuando se ya, habla pero ya- de la política, o sea, en campaña se dicen cosas que luego en gobierno uno se No, tiene que desdecir. claro. Lo que está pasando con la coalición López Obradorista es que todavía no es gobierno,
pero por el tamaño de la mayoría que tiene, ya está empezando a tener que hacer concesiones, que transigir, a decir, bueno, nosotros habíamos propuesto una manera distinta de hacer política y empiezan a manifestarse casos donde pues no están pudiendo, no están queriendo, o lo que sea, una política distinta, están haciendo la política que se hace en México. No, yo creo que Hernán. lo que estamos viendo, lo que vimos con el Verde, no es un suceso aislado. Creo que es importante insistir en eso. Si uno ve los cambios, digamos, de un partido a otro han sucedido en muchos contextos. En Durango, digamos, el PAN hizo algo similar a lo que se le critica a Manuel Velasco. En la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera fue candidato por el PAN y hoy es el coordinador del grupo parlamentario del PRD, digamos, o sea, Eso sí, si hablamos de chapulines y estas cosas, fue candidato además a senador plurinominal por la misma zona que gobierna, lo cual contraviene también el espíritu de la Constitución. Y bueno, y yo creo que hay muchos casos como el propio ejemplo de Damián Cepeda, que se autonombró coordinador parlamentario siendo presidente del partido, que muestran, digamos, que la política, digamos, despide malos olores por todos lados, ¿no? Yo sé que Morena prometió ser distinto, pero también creo que no es tan fácil ser distinto en un contexto político así, donde la política se da de esa manera, donde tienes que competir porque si tú no compras al diputado, te lo compra el otro. Es decir, hay partidos que están vendiéndose al mejor postor por intereses materiales, no necesariamente. Pero ¿cómo cambiar en ese sentido, en ese contexto, cómo cambiar para que ya no haya ese mercado de diputados locales y federales? O sea, no puedes cambiarlo si te muestras dispuesto a transigir con él. Yo creo que ese es el tema. No, lo que te dice Hernán es, para cambiarlo tengo que empezar a comprometer, ¿no? O sea, porque el fin justifica los medios. Yo creo que Morena no bajó de Sierra Maestra, o sea, no hizo una revolución. Sí. Es un camino gradual de reformas, de transformaciones, donde lo viejo coexiste con lo nuevo, donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de nacer. Eso es a lo que nos vamos a estar enfrentando. No es, creo que quienes hicieron ilusiones de que de un día para otro la política iba a ser bonita en México. Pero no fueron los que votaron por López Obrador los que se hicieron esas ilusiones. Yo creo que hubo de todo. Yo creo que hubo de todo y en campaña electoral siempre un poco lo que se vende es yo voy a cambiar todo de raíz. Nunca se cambian las cosas tan fáciles ni de raíz. Pero tenemos que hacer una última ronda de conclusiones. Fíjate, a mí lo que me da es que el gobierno que iniciará el 1 de diciembre con su fuerza legislativa sí tiene elementos que no se tuvieron en las últimas décadas para poder mostrar con la fuerza que le dio el electorado una fórmula de hacer política diferente. Se antoja que desde el gobierno se invite a los que pensaron diferente a construir una agenda. Y se antoja que quienes se opusieron o quienes no están a favor también participen en la construcción de una agenda. Yo creo que esto de hacernos una ilusión, pues yo sí me la hago. Es decir, buscar que el país sea mejor, que nuestros políticos conversen de manera diferente. Ilusionarse sí, yo creo que eso no, sí lo tenemos que buscar. No, pero si empezamos a dejar pasar, porque así es como tiene que ser, porque esa es la praxis política, entonces creo que estamos desperdiciando una oportunidad en donde la discusión pública seria puede hacer que, ahora sí que construyamos sobre la agenda que necesita este país, porque si no lo hacemos y seguimos haciendo lo mismo, porque esa es la forma en la que se hacen las cosas, claro que no, pues entonces vamos a tener los mismos resultados que siempre hemos tenido. Un último comentario cada uno de ustedes, Hernán. No, simplemente creo que estamos viendo también un fenómeno que no lo hemos discutido, pero me parece importante decirlo como último comentario, es que muchos partidos están viendo que la plataforma de AMLO da réditos y se quieren sumar. Y si uno ve los puntos que presentaron, sí, claro. Movimiento Ciudadano, sí, bueno, habla de quitar el fuero, revertir el gasolinazo, reducir los altos sueldos, hasta reflotan ahora el tema, por ejemplo, de
de discutir otra vez, de revisar el FOBAPROA, que es un tema que traía AMLO desde hace muchos años. Bueno, pues esto es claro que obviamente triunfó un programa y se están queriendo subir todos. Bueno, pero luego no digan no hay oposición, si la oposición está haciendo cut and paste de las propuestas de AMLO, ¿no? Mira, yo Carlos. creo que hay un proceso de aprendizaje para el electorado en esto, independientemente ya de Morena y de las marrullerías o no, que es, tenemos que darnos cuenta que cuando gana un político tiene que habérselas con la realidad, tiene que habérselas con ciertos límites y restricciones de contexto, de presupuesto, de cierto tipo de límites. Y esto debería vacunarnos o volvernos mucho más exigentes respecto a las cosas que ofrecen nuestros políticos. Porque si vamos a ver ahora a Morena decir, bueno, pues es que así es la cosa aquí en México, bueno, la próxima vez que digan que quieren hacer algo diferente, pues ya sabemos que a la hora de la hora dice que es que hay que transigir. O la otra es, si vas a transigir, nos debes una explicación clara de cuáles son los beneficios para los ciudadanos Ese de es un tu buen transacción. punto, porque en lugar de haber una explicación de la transacción, vamos a llamarla así, lo que hubo es otra vez simulación. Aquí no hubo acuerdo, no, o sea, De eso no voy a hablar, corazoncitos. tanto Ricardo Monreal como Mario Delgado se comportaron como grandes y creo priistas. que podrían en eso, haber hecho un trabajo más negando, fino, ¿no? simulando, y ni se diga el jefe López Obrador diciendo corazoncito, de eso no hablo, ¿no? O sea, en lugar de dar explicación, creo que al revés, se metieron más la soga al cuello. Bueno, señores, un placer como siempre. Igualmente. De verdad, muchas gracias. Gracias, Un privilegio debatir con ustedes. Vamos a hacer una breve pausa. Voy a regresar a platicar con Fernando Belauzarán, que conoce muy bien los intríngulis de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre lo que está pasando en nuestra máxima casa de estudios. Regresamos en un momento más.